Hola mi gente bella de Soltarot, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny te saluda, te bendice, te agradece por tus momentos de energía, por compartir. Aquí estoy de nuevo, esta vez me llama una canalización, esperemos que así sea, con una lectura akáshica para Venezuela. Vamos a intentar cubrir pasado, presente, futuro de una manera bastante breve, pero concisa. Me voy a apoyar en los registros akáshicos de María Blanche Batute. Muy bueno, de verdad que sí, este oráculo me encanta, tiene mucha información muy potente. Así que con tu energía, con tu permiso, vamos a sumergirnos en este momento akáshico de nuestra patria que nos corresponde a todos. Claro que sí, vamos a abrir en este instante un espacio sagrado para intentar, Dios mediante, mirar profundamente la energía espiritual de Venezuela a través del tiempo. Vamos a guiarnos por nuestros seres guías espirituales. Vamos a ver qué cartas empiezan a salir. Claro que sí. Tenemos aquí la energía índigo. Wow, energía importante en la carta, en la energía del pasado. La energía índigo nos está hablando de la energía colectiva de Venezuela. El alma colectiva de Venezuela ha sido desde sus orígenes una tierra marcada por la rebeldía espiritual, por el inconformismo ante la injusticia, por una poderosa necesidad de sanar al mundo. La carta de la energía índigo nos habla de esa vibración antigua que aún vive en el ADN espiritual del país y por supuesto de todos nosotros, sus hijos. Es la energía de los pioneros, los luchadores del alma, los que no aceptan las normas impuestas. Esa es la energía índigo, mi gente. Los que no aceptamos esa energía impuesta, si no nos resuena desde el alma, si no nos resuena desde la verdad. Venezuela ha sido cuna, mi gente, cuna de conciencias rebeldes, de movimientos sociales espirituales que buscaron desde muy temprano romper con lo viejo, con cadenas coloniales, con estructuras de dolor. Esa energía índigo no es solo una característica del pasado, aunque esté en la carta del pasado, sino es una llama que ha encendido procesos colectivos de despertar. Es por eso que muchas veces el país ha sido escenario de grandes tensiones, sigue siendo escenario de grandes tensiones porque en su matriz espiritual existe una promesa de liberación, una pulsión por lo nuevo, por lo auténtico, por la justicia del alma. Los niños índigo encarnaron en masa en tierras venezolanas. Yo sé que muchos se reconocen con esta energía índigo. Fue muy famosa en Venezuela, claro que sí. Gran cantidad de niños encarnaron en Venezuela, vinieron con misiones específicas de desafiar sistemas, de romper paradigmas, romper patrones, ser semillas de transformación y mantener viva la vibración del alma rebelde. Ellos aún están presentes dentro y fuera del país. Claro, ahora como adultos conscientes, como guías, como voces activas en este presente desafiante, mi gente. Vamos a seguir barajando las cartas que nos tiene reparado para la energía presente. Tenemos nada más y nada menos que el plano astral, mi gente. Plano astral es la segunda carta que nos sale en la posición del presente. Esta energía nos lleva directamente al momento actual, a un punto crucial de limpieza, de purificación profunda, mi gente, de sanación vibracional. Esta carta representa la necesidad y el regalo de limpiar el campo astral general del país. Sí, mi gente, Venezuela está atravesando un proceso alquímico donde las emociones colectivas, las heridas del pasado, los traumas históricos y las memorias no resueltas están siendo expuestas, drenadas, transformadas. He ahí tanto dolor, he por ello tanto dolor. Es como si todo lo que no se dijo, no se sanó, no se lloró, ahora estuviera pidiendo espacio. Los dolores invisibles del alma nacional están emergiendo en un plano astral actual, sí señor, en este presente. Están pidiendo ser transmutados en este momento de confusión, pero también nos invita a conocer que hay medicina. Lo que estamos viviendo es la etapa intermedia entre el colapso de lo viejo y el nacimiento de una nueva vibración. Plano astral también nos habla de la necesidad de cuidar los pensamientos,
las palabras y la vibración que cada uno de nosotros aporta al campo colectivo. Venezuela está sensible, mi gente, está abierta, está sangrando y está absorbiendo energía de todos sus hijos. Claro que sí. Tanto los que están dentro como los que estamos fuera. Todos, absolutamente todos. Por eso, esta carta es también un llamado a la conciencia individual, a cada uno que actuemos con compasión, cada palabra que decimos, cada perdón que damos, cada acto de luz de conciencia, mi gente, cuenta. Por muy pequeñito que sientas que es, cuenta, todo sumo. Estamos siendo llamados, mi gente, a recordar que somos parte de un cuerpo mayor y que así como el cuerpo físico necesita descanso, limpieza, cuidado, el cuerpo astral del país también necesita que lo abracemos desde el alma, que lo elevemos, mi gente, que lo elevemos. Vamos a sacar una carta para el futuro venezolano. Tenemos nada más y nada menos que lo divino femenino. Qué belleza, mi gente hermosa. Esto de verdad que son 3 cartas maravillosas que nos hablan de energía akáshica, pasado, presente, futuro, pero que se entrelaza. Esto es una belleza. La tercera carta que nos sale es una energía de promesa, lo divino femenino. Venezuela se dirige hacia una reactivación de la sabiduría ancestral. Ya se está transitando este trayecto, ese camino del poder amoroso, de la unión, sobre todo de la unión sobre la división. Esta carta no habla de género en lo absoluto. Recuerden que aquí hablamos de energías masculinas, energías positivas. Esto nos habla del poder amoroso, de la unión sobre la división. Esta carta nos toca lo intuitivo, lo circular, lo compasivo, lo integrador. En el futuro del alma venezolana se siente el despertar de la madre, la conexión con lo sagrado, con la tierra fértil, con los elementos, con los saberes olvidados. Se acerca un tiempo en que las voces femeninas, las madres, las abuelas, las sanadoras, las artistas, las maestras del alma, cobran fuerza, no solo en lo externo, sino en lo interno de cada uno de nosotros, de cada persona. Esta carta, qué belleza, esta carta también augura un retorno al corazón, un retorno que no olvida, pero que ya no odia. Es una sanación completa, un corazón que recuerda, pero que decide construir. Lo divino femenino viene a traer una ola de regeneración profunda que nutre a Venezuela con belleza, sensibilidad, espiritualidad y una nueva forma de liderar. Una forma más suave, pero más poderosa, más honesta, más intuitiva, más solidaria. Mi gente bella, mi gente hermosa, este es un llamado a despertar la red espiritual femenina en hombres y mujeres por igual para sostener la construcción de este país que tanto amamos, un país que ya no se guiará por miedos, imposiciones, sino por la verdad del alma. Wow, mi gente, memorias de estrellas tenemos acá. Memorias akáshicas, qué importante, qué bonito este viaje con relación a lo que es los registros akáshicos me deja, y yo sé que a ustedes también les va a dejar una sensación muy clara. Venezuela no está perdida, está gestándose, está en proceso de nacimiento, de regeneración, está recordando quién es, atravesando sus sombras para preparar el terreno para una manifestación completamente nueva de su esencia, de su verdadero propósito planetario. Desde la energía índigo que marcó su historia de revolución, pasando por el proceso presente, limpieza emocional y vibracional, hasta llegar a un futuro lleno de femenino sagrado, Venezuela está siendo reescrita desde el alma. Esta lectura es una invitación a todos nosotros, hijos e hijas de esta tierra, estemos donde estemos, a que sostengamos su luz y que recordemos la promesa, a no ceder ante el desánimo ni la separación, a convertirnos en portales vivos de compasión, de arte, de sanación y de conciencia, porque el futuro de Venezuela no será impuesto, será parido. Y ese parto es con luz, con bendiciones. Mi gente bella, gracias por estar aquí, gracias por sentir, por vibrar y por caminar este sendero conmigo, juntos. Con todo mi amor, Jenny, tu amiga de Sol Tarot. Muchas gracias.